Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les está hablando el pastor y su servidor Norán Aponte desde Venezuela, estado Táchira, y desde la iglesia cristiana se le ha concedido vestirse de lino fino. Mi saludo y mi amor por ustedes. Hoy traigo una hermosa parábola más de nuestro Señor Jesucristo. Y es la parábola del fariseo y el publicano, o recaudador de impuestos, también se le dice. Vamos a estar leyendo en Lucas 18, desde el versículo 9 hasta el 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a estar orando para que Dios nos dé entendimiento de esta poderosa palabra. Padre celestial, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que nos des el entendimiento, que nosotros podamos, cuando escuchemos, podamos entender lo que tú nos dices, y que esta poderosa palabra nos haga una persona humilde, que podamos reverenciar el nombre del Padre a través de Cristo Jesús, que podamos entender lo que hizo Jesús en la cruz y cómo el Señor Jesús, cómo Dios a través de Jesús nos viste con las vestiduras de justicia de Jesús. Amén. Amado amigo y amado hermano, esta historia maravillosa es tremenda. El Señor Jesús ve a algunos que, confiando en sí mismo, se creían justos y que despreciaban a los demás. Por eso Jesús le contó esta parábola, porque veía eso. Allí estaban muchos judíos, la secta de los fariseos, ese partido político. Estaban también sus discípulos. Y él les quiso decir que en la vida común el orgullo es uno de los males más terribles. El orgullo socava la fe, socava la confianza en Dios. Socavar quiere decir que debilita nuestra fe. Rompe las relaciones entre las personas. Muchos matrimonios se han destruido por el orgullo, la altivez, la soberbia de los hombres. Es terrible eso, porque nunca se han puesto de acuerdo, porque cada quien se justifica a sí mismo y cree que lo que ellos hacen es más justo que lo de los demás.
Por esa razón el Señor vio eso en ese tiempo. Y contó de 2 hombres que subieron al templo oral para poder enseñarles a las personas lo terrible que era este personaje orgulloso. Y también muestra un personaje humilde que se humilla delante de Dios. Vemos, como dice la Escritura, primeramente vemos que este problema se presenta porque cuando nos dirigimos a la iglesia, porque aquí estamos hablando de personas que conocen la palabra, de cristianos, inclusive hay gente que tampoco conocen la palabra, pero que son orgullosos y altivos. Y sabemos que cuando hablamos de la iglesia, por la cual Cristo vino a morir, vemos que hay una iglesia que es un cuerpo mixto, y lo podemos apreciar, hermano. Pero antes de eso podemos ver una observación interesante, como dice en Lucas 18, verso 9, que dice: a algunos que confiaban en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Tremendo esto. Por ahí comenzamos. Y podemos ver que dentro de la iglesia hay 2 tipos de cristianos. Unos que profesan de verdad la fe genuina en el Señor, que de verdad se han arrepentido y se han convertido de mente y de corazón. O sea, sus pensamientos han sido transformados, ahora son otras personas, porque son nuevas criaturas y confían en el Señor. Vinieron humildes ante Dios y lo reverenciaron. Pero como hay otros que no, que han llegado e inclusive han dado ese paso de fe, pero no son genuinos. Por eso se le dice que hay una iglesia mixta. Y el Señor lo dijo en su palabra en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, pero vamos a decirlo de esta manera, hermano. Vamos a leer 2 versículos que dicen: Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Por eso es que hay cizaña y trigo, pero no sabemos. En el fin del tiempo el Señor separará los que son de Él y los que no son de Él. Y podemos apreciar, hermano, esta división. Unos que profesan una verdadera fe auténtica y otros que no. Pero cuando damos paso al fariseo, vemos que este fariseo es una secta o un partido político, podemos decir, que surge de la necesidad que hay de que ya no se estaba practicando la ley de Dios. Sabemos que desde Malaquías hasta el nacimiento de Juan el Bautista y el mensaje de Juan el Bautista, pasaron 400 años de silencio de parte de Dios. Y ahí fue donde surgen esta secta, fariseo, que quiere decir una secta separatista. Porque esta secta comenzó a racionalizar la ley en vez de tener la revelación de parte de Dios, inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo, y comenzaron a racionalizarla. Es tanto que estas personas, viendo que ellos se aprovecharon, claro, de aquel tiempo donde hubo esa caída del estudio de la palabra y de la obediencia a la palabra, y surgen y empiezan a dominar el campo religioso, se puede decir. Cuando dominan el campo religioso,
Ellos comenzaron a mirar a los demás con menosprecio, como inmundo, porque ellos se pensaban que eran los que cumplían la palabra. El mismo Señor Jesús lo mostró en su palabra cuando Él dice que ellos, los fariseos, Él les mostró que ellos fueron puestos para que las personas estuvieran bajo la autoridad de ellos en la tierra, pero ellos no quisieron estar bajo la autoridad de Dios a través de Cristo Jesús. Ahí mostraron esa hipocresía. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y a la gente que obedecieran la ley, la palabra, pero más no hicieran las obras que ellos hacían. Inclusive el Señor Jesús, como dice en Marcos capítulo 1, hizo milagros donde la gente decía que ¿cuál doctrina es esta? Y con qué autoridad Él echa fuera a los demonios. Y con qué autoridad habla la palabra de Dios. Porque Él es la verdadera autoridad. En otra ocasión, los discípulos comían de las espigas. Y los fariseos vigilantes siempre buscaban la caída de Jesús y sus discípulos. Esa es una característica más de los fariseos. Estaban pendientes, era una forma obsesionada y pendiente de las otras personas para criticarlos. O sea, es una creencia que se autojustifica. Y ellos creen que son los que son justos. Por eso el fariseo puesto en pie y a solas oraba y le daba las gracias a Dios porque él no era como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y que él ofrendaba y diezmaba. Como dice acá, que ayunaba 2 veces a la semana. Si en el año ayunaban una vez, él ayunaba 2 veces. Y doy la 10ª parte de lo que recibo. Pero menospreciaba a aquel que estaba lejos de él y lo miraba con menosprecio. Podemos ver que ellos obedecían en forma de raciocinio. O sea, razonaban la ley y la vivían. Y aún teniendo la ley, no querían mirarse en el espejo de la ley para ellos saber de que ellos estaban en pecado. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 7, del verso 7 al 8, dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar. La ley si la ley no lo hubiera dicho, no codicies, no codiciéis, no lo hubiese sabido. Pero el pecado nos da la oportunidad por el mandamiento para que nosotros podamos comprender que la codicia es mala. Pero eso no nos salva a nosotros. Ahí lo que hacemos es mirarnos en la ley. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, amados hermanos, que también hay otro pasaje que dice en Gálatas capítulo 3, verso 19, nos dice algo interesantísimo, algo poderoso, algo grandioso sobre la fe. Y dice lo siguiente, en el versículo 19, 3:19, Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. De manera que la ley, en el verso 24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos soy hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es la fe, no es la ley la que te va a llevar. No te puedes justificar por lo que tú hagas. Eso es lo que hacían ellos. Se justificaban por lo que ellos hacían, por sus esfuerzos, por sus logros morales. Es lo que ellos querían encontrar, la salvación en Dios.
Es interesante también que podemos apreciar algo, hermano, que por los esfuerzos no podríamos salvar. Vamos al Salmo 130, versículo 3. Dice la palabra de Dios algo interesante, algo maravilloso, algo grande que el salmista dice acá. En el Salmo 130, versículo 3, la palabra dice: si mirares, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que mucha gente busca superar de que si cumple algunos mandamientos es más que otros, o que seremos pesados en una balanza y que los que son mejores, los que se porten mejor, sin haber reconocido a Jesús, solamente por la ley, serán los mejores. Pero eso es falso. Delante de Dios, si no hemos sido justificados por el Señor, no podríamos tener la vida eterna. Porque esta misma parábola también nos lleva de que el ministerio de Jesús vino acá a mostrarnos el camino a la vida eterna y a que tengamos la vida eterna por medio de Él. Todas las parábolas van en ese sentido. Y por eso vamos ahora a mirar lo contrario a este hombre. Vemos al cobrador de impuestos, que es diferente. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre llegó y ni siquiera quería mirar al cielo, hacia arriba, ni siquiera mirar hacia sus lados, sino se arrodilló y dijo: soy pecador, Señor, perdóname, Padre. Y aquí podemos ver algo tremendo, hermano, y la gente debe comprender algo. Aquí hay algo que yo veo. ¿Cuál es el camino que nos puede salvar? La Biblia nos habla en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Pero ¿cómo pasa eso? Hay algo tremendo, y es un punto que debemos tener claro. La imputación de parte de Dios a través de Cristo en nuestra vida, como lo acabamos de leer ahora en 2 Corintios 5:21. ¿Qué quiere decir la imputación? Amado hermano, debemos de tener algo en cuenta. La fe que nosotros recibimos es una fe que es ajena. Es un regalo que Dios nos da. Esta justicia que recibimos viene fuera de nosotros y viene a través de Cristo Jesús. Jesús fue a la cruz a morir por ti. Cuando moría en la cruz, Él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él en tu lugar murió y tus pecados fueron sobre Él. Y el Señor no lo miraba a Él. Y Él estaba angustiado allá en la cruz, sufriendo por ti y por todo el mundo que pecó. Por todos los pecados que venían sobre Jesús. Y Él pudo llevar sobre su cuerpo y derramar su última gota de sangre por ti, para limpiarte del pecado y para comprarte allá en la cruz. Obedeció hasta allá, hasta la muerte y cruz. Y después podemos ver algo interesante. Antes que Él muriera en la cruz, Jesús vino y se hizo carne y habitó lleno de gracia y de verdad en medio de nosotros, como dice en San Juan, capítulo 1, verso 14. Y Él habitó en nosotros, pero dice la palabra que nunca pecó. Y por eso Él fue justo y recto. Y por eso Él pudo ir a la cruz como el cordero sin mancha, puro, para morir por nosotros, santo y justo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dios es santo y justo y puro. Y esa santidad y esa pureza viene de Él, porque Él, Jesús, nunca pecó.
Y Jesús, después que resucitó entre los muertos, nos da esa victoria y asciende a la diestra del Padre para enviar el poder del Espíritu Santo que nos da cuando confesamos que Él en la cruz nos perdonó y que Él nunca pecó y que esa naturaleza, ese vestido de Él viene a nosotros, a nuestro ser, a nuestro espíritu, alma y hasta nuestro cuerpo que pertenecemos a Él. El Señor Jesús nos imputa. Y cuando Él nos da de su naturaleza para vivir en este mundo, mientras que algún día cuando Él venga, nosotros seremos arrebatados y seremos como Él, puros como Él es puro, como dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3. Entonces, amado hermano y amigo, ahí podemos ver que el Señor nos conducirá a su reino eterno. Y amigo, y esa es la imputación, y esa es la verdadera salvación, y esa es la verdadera vida eterna. Por ahí podemos encontrar, ya cuando tenemos la naturaleza de Jesús, la vida eterna. Amado amigo y amado hermano, es algo maravilloso considerar que Dios quiere hombres que reconozcan que necesitan a Cristo, que por ellos mismos nunca podrán ser justificados. Solamente Dios nos justifica a través de Cristo Jesús. Nos declara inocente, no culpable, y vuelve a tener la relación con nosotros. Nos acercamos a Él por fe y sabemos que lo hallamos porque Él nos ha perdonado. Vamos a estar orando, amado hermano. Gloria a Dios. Por eso es que Él se fue a su casa justificado, el cobrador de impuestos, mientras que el otro no, porque creyó en su propia justicia. Los judíos siempre, en este caso y en este tiempo, hay muchos que no han creído en Cristo y que se justifican a ellos mismos. Creen en su propia justicia, mas no han creído en el Hijo de Dios. Para todos aquellos que no han creído, les invito a hacer esta oración. Señor amado, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, ven a mi ser, a mi espíritu, a mi alma, y habita dentro de mí, de mi cuerpo. Tú eres la lámpara de mi espíritu, Señor Jesús. Derrama tu amor en mi ser. Despiértame entre los muertos para que tú me ilumines. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, trasládame de los muertos a la vida, de las tinieblas a la luz. Yo creo que tú has resucitado al tercer día entre los muertos. Tú estás vivo. Tú estás vivo, Padre Celestial. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algún día veremos tu gloria a través del Cristo de la gloria, que fue resucitado entre los muertos y está a tu diestra. Y así como Él se fue, volverá, dice tu palabra. Así que, Señor, glorifícate sobre esas personas que te han aceptado hoy. Y aquel que en verdad no te ha reconocido, que te reconozca que tú eres el único que le das de tu naturaleza para ser justificado delante de Dios. Tú le imputas, tú le das. Imputar quiere decir que tú nos das de tu naturaleza. Amén. Estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso. Y en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén.